La paz de Dios, hermanos. Ya oramos, Dios les bendiga. Es un privilegio estar en este lugar y más el privilegio de servir a Dios. Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia, hermanos, en Efesios 5. Versículo 21, para la honra y gloria del Señor. Como ya lo han venido anunciando, hermanos, estamos hablando sobre la familia. Amén. Y en esta tarde, con la ayuda del Señor, vamos a aprender la firmeza de la sujeción en la familia. Todos tenemos que aprender la sujeción en la familia. Efesios 5:21, lo voy a leer yo primero y después ustedes unidos. Dice su palabra, Efesios 5:21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Ahora ustedes, hermanos. Amén. Ya hemos orado. ¿Puedes tomar su lugar, mi hermano? Como lo dice el tema, la sujeción en la familia. Y dice el texto, someteos unos a otros en el temor de Dios. Amén. Cuando escuchamos esta palabra que nos cuesta tanto entender esta palabra cuando la escuchamos, sujeción y sumisión. Hoy en día, hermanos, cuando la escuchamos, no sé qué piensen ustedes, yo cuando la escucho digo, ay, ya voy a someterme, ya es un abuso, ya es debilidad, es esclavitud, ¿verdad que sí? Por las risas, que sí es cierto que pensamos eso, porque eso es lo que el mundo nos hace creer, que estas palabras, sujeción o sumisión, es un abuso, es una debilidad o es esclavitud. Eso es lo que el mundo nos hace creer. Pero hoy en esta hermosa tarde, hermanas, hermanos, vamos a aprender, así como el Señor me lo hizo entender a mí. Esta palabra es una expresión muy hermosa en la palabra de Dios. En el orden de Dios, esta palabra nos muestra el amor y el respeto. Esta palabra es hermosa en el orden que Dios lo ha establecido. Porque el diseño de Dios en el modelo de la familia es donde el esposo se sujeta a Cristo, donde la esposa honra y se sujeta al esposo, donde los hijos obedecen a Dios sujetándose a sus padres, y donde todos como iglesia, unos a otros, como dice el pasaje, nos sometemos unos a otros en respeto y en obediencia a Cristo. Amén. Amén. Vamos a empezar, hermanos. Vamos a ver puntos sobre la sujeción. Punto número 1, vamos a ver, la sujeción no es inferioridad. La sujeción no es inferioridad. El ejemplo que tomamos para entender esto es Filipenses 2. Vamos a Filipenses 2, versículos 5 al 8. Sujeción no significa, hermanos, que valemos menos, que no tenemos valor. Aquí nos lo está dando este gran ejemplo el Señor Jesús en humildad. Dice Filipenses 2, 5. Amén. Filipenses 2:5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó al ser igual que a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. Dice este ejemplo. Ese es el gran ejemplo que tenemos. La sujeción no es inferioridad, hermanos. La sujeción no es que nosotros valgamos menos. Cuando dice su palabra en este pasaje, el Señor Jesús se sometió al Padre. ¿El Señor Jesús dejó de ser Dios? ¿O perdió valor? ¿Verdad que no? ¿O ya no valió más el Señor Jesús porque se sometió? Ya estaba esclavo. Claro que no. Se sujetó al Padre en obediencia y en humildad, como lo dice este pasaje. Así nosotros, hermanos, debemos de someternos, porque ese es el rol que debemos de entender. Cristo, el esposo se sujeta a Cristo, y no porque el esposo se sujete al Señor vale menos o pierde valor. La esposa, no porque se sujete y honre a su esposo, va a valer menos o es menospreciada o ya no vale nada. ¿Verdad que no es así?
Pero el mundo te lo hace creer así, hermano. Si nosotros nos sometemos, se dice, es que no vales, es que no sirves. Y no, nosotros debemos de entender que la sujeción no es inferioridad, no es que valemos menos. Otro punto, no es que sea esclavitud. La sujeción no es esclavitud. Debemos entenderlo, que no es una cadena que nos tiene atados. Es una actitud voluntaria que nace de amor para Dios. Nosotros no nos vamos a esclavizar porque decimos, bueno, si me sujeto ya soy esclavo, o ya me voy a atar en cadenas y no soy libre. ¿Verdad que no es así? Cuando un tren va sobre las vías, ¿a poco las vías lo hacen que sea esclavo el tren cuando va caminando en las vías? Las vías es una esclavitud para el tren, ¿sí? Las vías lo que hacen al tren es guiarlo a su destino, pero las vías del tren no lo van a descarrilar, no lo van a sacar de su ruta, ¿verdad que no? Es una guía para caminarlo a donde él va. Entonces así somos nosotros, hermanos. Ustedes y yo, como hijos de Dios, debemos aprender que debemos de sujetarnos a Dios por amor, no por esclavitud. Sus mandamientos y sus preceptos y lo que Dios ha establecido y el modelo que Dios dejó como familia no es esclavitud y nos vamos a perder de la libertad, o vamos a valer menos, o ya no tenemos ningún valor. Eso es lo que se escucha hoy allá afuera. ¿O no lo ha escuchado? Es lo que te dice el mundo ahora. Es que si tú te sometes o si tú te sujetas, pues es que no vales. Porque aquí lo que vale es lo que tú sientes. Primero tú y después los demás. Eso es lo que nos enseñan, lo que dice allá afuera. Pero la palabra de Dios nos está diciendo que tú y yo debemos de someternos por amor, por voluntad propia. Ese ejemplo que nos dio el Señor Jesús. Él no se humilló obligado, o se humilló diciendo, ay, tengo que hacerlo, quejándose. No, es un ejemplo para que tú y yo entendamos que esa palabra sujeción es un orden de Dios que honra a Dios y es que respeta a Dios. No valemos menos. Ese es el punto número 1. La sujeción no es inferioridad. Debemos de grabárnoslo. No es inferioridad. La sujeción no es esclavitud. Eso debemos de entenderlo. ¿Qué sí es la sujeción? Según la palabra del Señor, ¿qué es la sujeción, hermanos? Y la definición que hemos encontrado es sujetarse, es ajustarse voluntariamente a la orden de Dios. Es el punto número 2. ¿Qué sí es la sujeción? Reconociendo y respetando la autoridad delegada por Él. Nos está diciendo esta palabra que debemos de sujetarnos, ajustarnos voluntariamente a la orden de Dios. Yo debo de sujetar mis tiempos a Dios. Dios no se va a sujetar a mí. Yo debo sujetar mis tiempos, mi vida, mis sueños, mis metas. Tú como iglesia debes de sujetarte a Dios en ese sentido, hermanos. Porque no debemos de decir, bueno, sí me sujeto, pero pues no más lo que yo quiero. O nada más cuando me conviene. No. El Señor nos está pidiendo que voluntariamente tú y yo seamos ordenados y respetemos al Señor y reconozcamos la autoridad. El papá debe de sujetarse a Cristo en su liderazgo. Tiene que entregar ese liderazgo al Señor. Y lo dice Efesios 5:23. Si lo tienen ahí, vamos a estar en Efesios y Filipenses. 5:23 nos está diciendo: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. El Padre entiende que al sujetarse a Cristo en su liderazgo, le está dando toda la autoridad al Señor y está obedeciendo en orden, en respeto, en amor al Señor. No se sujeta por obligación o a fuerzas, sino se sujeta voluntariamente al Señor, porque ha entendido que solamente Cristo puede ayudarle, que solamente Cristo va a ayudarle a estar firme en esa sujeción de amor.
Igualmente la esposa, la mamá, se sujeta al esposo por amor a Cristo, en el liderazgo de su esposo. Volvemos a recordarlo, no es esclavitud y no es una obligación, por amor. Efesios 5:22 nos lo dice igualmente allí. Dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Allí nos está diciendo, hermanas, que nosotros con respeto y amor debemos de sujetarnos al liderazgo que Dios ha puesto, pero sujetándonos a Cristo. Si nosotros entendemos que debemos de estar sujetas a Cristo por amor y voluntariamente, no va a ser difícil. No va a ser difícil sujetarnos a la autoridad que Dios ha puesto, que es nuestro esposo. Igualmente le habla a los hijos: obedezcan a sus padres, esto agrada a Dios. Efesios 6:1 nos lo dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Les habla también a los hijos que deben de sujetarse, no enojados, no, pues tengo que hacerlo, no, sino que dice que debe de sujetarse obedeciendo al Señor. Hijos, si ustedes obedecen a Dios, no les es difícil sujetarse. Pero ¿qué dice el mundo ahora? No te sujetes. ¿Por qué te vas a sujetar? Recuerda los derechos de los niños, los derechos de los jóvenes. Si me pegas, es lo que hay ahora. Si me pegas, te voy a denunciar. Sí, ¿verdad que sí? ¿Qué les enseñan en la escuela? Y eso va en contra de la firmeza, de la sujeción que Dios ha establecido en nuestras familias. Porque nosotros ya no vamos con el mundo, hermanos. Estamos en Cristo y debemos de entender y enseñarle a nuestros hijos la sujeción en amor, porque esto agrada a Dios. Y la iglesia igualmente, hermanos, la iglesia debe de sujetarse al liderazgo pastoral que Dios ha puesto en este lugar. La iglesia debe de sujetarse no por obligación, no porque pues tengo que hacerlo, porque si no me va a subir a la oficina el pastor. No, hermanos. Debemos de sujetarnos por amor al Señor, porque Dios ha establecido un liderazgo, ha establecido diáconos, debemos sujetarnos a los diáconos, a los líderes de departamentos, debemos de sujetarnos en amor y no por obligación, como nos lo dice su palabra. No tengamos esa mentalidad del mundo, hermanos, que se ha metido a nuestras casas y que se ha metido a la iglesia, que nos manda, el Señor nos habla a través de su siervo, pero en nuestras casas, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que decimos? No, es que eso no es así, no es verdad. Pues yo lo puedo hacer de esta manera, parecido a lo que dijo el pastor, pero yo lo voy a hacer así. Eso no es sujetarnos. Además debemos de entender que es el orden que Dios ha puesto y debemos de hacerlo por amor a Dios. Porque como lo dice su palabra, que esto agrada a Dios. ¿Ustedes creen que el rostro del Señor no se ilumina cuando nosotros nos sujetamos? Y no por amor, no por obligación, perdón, sino por amor. Que no nos estén obligando. Obedece. Tienes que hacerlo, tienes que llegar temprano, tienes que hacer esto, tienes que hacer el aseo, tienes que no, sino por amor a Dios. Esto agrada a Dios. En nuestro tiempo actual, hermanos, debemos entender que este mundo se está torciendo, este mundo ya está, la maldad está creciendo. Pero nosotros, como hijos de Dios, debemos de obedecer a nuestro Padre Celestial. Nosotros, como hijos de Dios, debemos de tomar ese ejemplo del Padre, tomar ese ejemplo de Cristo y demostrarle al mundo que todavía podemos y que todavía hay alguien que obedece lo que Dios ha establecido. Así que debemos de sujetarnos al Señor. Amén. Punto número 3. Las características de una sujeción firme. ¿Cuáles son las características de una sujeción firme? Es constante, no cambia con el ánimo o las circunstancias.
Nuestra sujeción debe de ser firme, iglesia. No debe de cambiar mi sujeción porque estoy triste, porque no me siento bien, porque el pastor me regañó, porque tengo excusas y excusas, porque me siento mal. No debe de cambiar mi sujeción. Mi sujeción al Señor no debe de cambiar porque me hicieron algo. Y hoy estoy triste y soy fluctuante. Nuestra sujeción no debe de fluctuar. No debemos de decir, hoy sí voy a servir y mañana no. Y el domingo me levanto bien gozosa y sirvo a Dios y me sujeto a todo lo que digan, a todo lo que me dice el Señor me sujeto, pero el martes ya no. Digo, ay no, es martes, no, ya me sujeté el domingo, ya hoy no, porque hoy me siento cansada. Así no debe de ser nuestra sujeción. Aunque nuestro entorno, hermanos, esté pasando pruebas, en nuestro entorno haya mi esposo, mis hijos, mis familiares, digan lo que digan y hagan lo que hagan, tú y yo no debemos de fluctuar en nuestra sujeción. Debemos de ser firmes, porque esa es la verdad, es lo que nos mantiene firmes. No importa si hoy te levantas y te hicieron enojar y estás muy enojado, pero dices, pues hoy me tocaba dirigir, pero hoy no lo voy a hacer. No me sujeto, Señor, porque estoy enojado. No debe de ser eso. Tú y yo debemos de tener esa sujeción firme, porque nuestra sujeción no está en nuestro esposo, no está en mi amigo, en mi amiga, en mi familiar, en mis hijos. Tú estás parado en la roca y la roca es firme. Y esa sujeción viene de Cristo, no viene del mundo. Así que tienes que estar firme en el Señor. Y pase lo que pase, te sientas bien, te sientas mal, no te gusta lo que hagan las otras personas, hay excusas o no hay excusas, tú debes de obedecer al Señor, porque nuestro Dios es firme y Él no es fluctuante. Entonces, la característica que debes de tener es que debes ser constante y firme tu sujeción. No debes de fluctuar, iglesia, y menos en estos tiempos donde todos, si tú vas a la escuela, dicen, pues no hagas eso, o no hagan aquello, o vamos a hacer vamos a dejar de hablar de esto y vamos a hablar de la individualidad y vamos a dejar de hablar de hombre y mujer y vamos a hablarle ahora de binarios, no binarios, todo eso que está saliendo ahora. ¿Qué vamos a hacer ahí? ¿Vamos a dejar que nuestros hijos aprendan eso? Y que la sujeción para Dios sea fluctuante. En la escuela vas a hacer lo que digan en la escuela, pero cuando vengas a la iglesia vas a hacer lo que diga el pastor, porque si no nos va a regañar. No debe de ser así. Donde tú te pares tienes que tener esa sujeción al Señor y ser firme en lo que tú crees, ser firme en lo que tú estás predicando. No debes de fluctuar, no debes de dejar de dar un paso y nada más abro poquito. No, suele pasar y te dicen, a nosotros nos decían, no participen, está bien, no participen en Día de Muertos, pero nomás traigan velas y lo que se ocupa, pero no participen, sabemos que ustedes no. Eso es igual, es lo mismo, es fluctuar, cambiar, y no debes de ser así. Donde quiera que tú te pares debes de estar firme y debe ser constante tu sujeción al Señor. Tu sujeción debe ser serena, no manipuladora. Nuestra sujeción no se trata de decir, hermanos, me sujeto si tú haces algo. Me sujeto a ti, esposo, si me compras el iPhone 16. ¿Eh, mi amor? Así, esa no es la sujeción, hermanos. Venir al Señor y quererlo manipular y decirle, pues si me sanas, pues sí obedezco. No. Si salvas a mi papá, sí obedezco. Ahora sí. Así no debe de ser la sujeción, hermanos. No debe de estar basada en decirle, yo te doy y tú me das.
Si tú vas a darme esto, pues depende de qué tamaño sea el regalo que me des, pues va a ser mi sujeción. Igual a los hijos. Ve a la tienda. ¿Cuánto me vas a pagar? Ya se rieron. No te rías. ¿Verdad que así no debe de ser? O sea, está sujeto a mí porque le voy a pagar, porque va a ir. Así no debe de ser la sujeción. Las risas testimoniales. Así no, hermanos. No debemos de decirle al Señor, pues está bien, sí me voy a sujetar, sí voy a obedecer, pero dame esto, dame un carro del año. Así no, hermanos. Debemos de estar sujetos a Dios porque nuestra sujeción se basa en la confianza de nuestro Dios, en lo que Él sabe que nos conviene, no en controlar a nuestro Dios, no en controlar al otro. Así no es la sujeción, de doblarle hablando así, pues como hablábamos allá en el rancho, le torces la mano a Dios para que te dé algo. No, sino esa sujeción al Señor es por amor y porque confiamos que si yo me sujeto a Él es porque Él sabe lo que es bueno para mí, aunque estemos tristes, aunque pasemos dificultades, aunque tengamos necesidades. La sujeción al Señor no debe fluctuar y no debe de estar condicionando al Señor, porque nosotros debemos de entender que todo lo que pasamos todo nos ayuda bien, y debemos de entender que si estamos sujetos al Señor, Él a su tiempo nos va a dar lo que necesitamos, y no necesitamos estar comprometiéndolo y diciéndole dame esto, dame el otro. Igualmente, cuando nosotros nos sujetamos, hermanas, hermanos, como en el matrimonio, una ilustración, cuando la esposa se sujeta al esposo, está dándole su respeto al esposo, aunque esté en desacuerdo, pero si ella se sujeta al esposo, está honrando y reflejando su sujeción a Cristo. Aunque la esposa diga, es que mi esposo está mal o no es así como dice, no. Yo debo de sujetarme a Cristo y decirle, Señor, tú ordenaste esto, yo me sujeto. Y ponemos al esposo en manos del Señor. Amén. Todas digan amén, hermanas. Entonces debemos de entender, hermanas, que nuestra sujeción no debe de manipular. Y también nuestra sujeción debe de ser voluntaria y espiritual. Esa sujeción nace del amor por Cristo. ¿Quién ama al Señor? Levante su mano. ¿Quién ama al Señor? Todos amamos a Dios. Por eso debemos de sujetarnos a lo que Él nos dice, no de la presión de que nos estén presionando, obedece, 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 y haz esto, no. Debemos de sujetarnos al Señor voluntariamente y espiritualmente porque necesitamos estar cerca de Él y conectados con Él. Solamente, hermanos, conectados con Él espiritualmente, vamos a ser obedientes y no se nos va a hacer pesado sujetarnos. Ni a los hijos, ni a la esposa, ni al esposo. No se nos va a hacer difícil sujetarnos. Un ejemplo es la iglesia. Nos sujetamos al liderazgo, no porque nos obligan. Aquí los obligan a sujetarse al pastor. Dice el hermano que no. ¿Nos obligan a sujetarnos a los líderes de departamentos? No, es por amor, por respeto, porque amamos a Dios, nos sujetamos, porque el Señor ha puesto las autoridades así en la iglesia y ese es el orden. Por eso nos sujetamos, porque amamos al Señor. Amén. Aunque a veces no nos guste las reglas, aunque a veces no nos guste lo que nos mandan, lo que nos dicen, hermanos, pero por amor a Dios. Todo es para Dios. Dice su palabra, todo lo que hagas, hacedlo como para el Señor. Así debemos de sujetarnos y entender que es una sujeción voluntaria y espiritual. Si no estamos llenos del Espíritu Santo, si nosotros, hermanos, no nos ponemos a llenarnos del Señor, si nuestra vida no está espiritualmente fuerte, no nos vamos a sujetar por voluntad propia. Nos vamos a sujetar obligados. Y vamos a decir, ay, está bien. No sé si le ha pasado y he escuchado.
Ay, es que tienes que hacer, ay, ya voy, está bien, lo voy a hacer. Pero eso es a fuerzas. Y allí no hay bendición. Ahí no hay bendición. Pero si tú estás conectado con Dios, si te dicen, lava el baño que esté bien sucio. Sí, hermano, yo lo lavo. Si te dicen, vas a hacer esto, yo lo hago, hermano. Y aunque esta respuesta, esa que te mandan a hacer, no te guste, cuando estás lleno del Señor, el Señor te capacita para aceptar esa orden y decirlo, lo voy a hacer, porque es para Dios. Y tenemos esos ejemplos. Amén. Punto número 4. Un gran modelo, hermanos, es nuestro Señor Jesucristo. Ese es el gran modelo perfecto de la sujeción. Y vamos a Efesios 5, 24 y 25. Amén. Efesios 5, 24 y 25. Dice su palabra, lo voy a leer, sígalo con su vista. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Amén. Ese es el mayor ejemplo, hermanos. También Filipenses 2:5 nos dice, lo leíamos hace un momento, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, y haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. El Señor Jesús se sujetó al Padre y fue obediente hasta la cruz. ¿Hasta dónde fue la obediencia del Señor? Dice que se humilló a sí mismo. Él se humilló a sí mismo y se entregó, dice, hasta la muerte, y lo hizo por amor a ti y a mí. Entonces, este gran sacrificio, hermanos, el Señor Jesús, dice su palabra, no se aferró a ser igual a Dios. Él estaba en su trono de gloria. ¿Ustedes creen que tenía necesidad de venir a humillarse por ti y por mí? Dice, y se entregó hasta la muerte. Y no fue cualquier muerte. No fue que se quedó dormido y ya se murió, no. Muerte de cruz. Y todavía, hermanos, yo me ponía a pensar y decía, Señor, pues verás, tú viniste, tú eres tan grande, solamente hubieras venido y muerto, Señor. Pero no, hermanos, vino a nacer como un bebecito, como mi hermana, la pequeñita que nació de mi hermana Araceli. Imagínense al Señor Jesús. Vino a padecer, pues, de bebé, porque no creo que no lo cambiara su mamá. O sea, lo cambió su mamá, se caía de pequeño, aprendió a caminar como un niño. Todo eso pasó. Y pasó, pues, fríos porque no eran ricos. ¿Dónde se dormían? Su papá no era millonario, no tienen estatus social, José. Era un carpintero. ¿Se imaginan qué le daba de comer María? Todo eso padeció. Todo padeció de niño, fríos, incomodidades al dormir, de joven. Todo eso padeció. Y todavía padeció cargar la cruz. Y todavía padeció los latigazos, las burlas, y Él se humilló. ¿Y nosotros qué hacemos?
A la primera de, tienes que obedecer, sométete al Señor, obedece su palabra, sus mandamientos. Ay, yo no, hoy me siento mal, hoy me siento triste y no puedo sujetarme, ya después que me sienta mejor. Y no nos ponemos a pensar este modelo perfecto. Y no tenemos excusa, hermanos, para no someternos. No hay excusa porque el papá debe de amar como Cristo, así como el Señor Jesús debe de amar el Padre. Así como el Señor Jesús debe de amar esa madre y confiar, como la iglesia. ¿Qué hace la iglesia? Dice que confía en Cristo. Así como la iglesia se somete a Cristo, así la iglesia, tú y yo como iglesia, debemos de entender ese sacrificio que se hizo por ti y por mí y someternos a Cristo. Los hijos deben de entender y obedecer, así como Jesús obedeció al Padre. ¿A poco en su palabra leemos y hemos visto el Padre, el Señor Jesús le dijo al Padre, ay, yo no voy, hoy yo no voy a hacerlo? Ay, no, que manda un ángel. Así como lo ve a la tienda, ay, manda aquel, manda al otro. O si nosotros nos dice el hermano, haga esto, ay, no, yo porque ahora que vaya aquel, yo siempre hago el aseo, hermano, ponga al otro. No, el Señor Jesús no se quejó y Él nunca desobedeció al Padre. Ese es un gran ejemplo, hijos, de obediencia, de sujeción. Y el gran ejemplo de la iglesia, hermanos. La palabra de Dios nos está poniendo al nivel de la iglesia de Cristo. Así que cuando tú no te quieras sujetar, recuerda en qué nivel estás. Cuando tu esposa no te quiera sujetar, recuerda en qué nivel estás y dónde te ha puesto el Señor. Y cuando no nos sujetamos, como lo hace el mundo, como nos lo quiere decir el mundo, cuando no nos sujetamos, estamos deshonrando este gran ejemplo y esta vida que nuestro Señor Jesucristo nos está poniendo de ejemplo, su propia vida. Ese es el modelo perfecto. Cuando un padre ora, hermanos, y guía a su familia, cuando la mamá apoya al esposo, respeta al esposo, cuando los hijos obedecen, la casa de esos hermanos está firme y no se cae. Cada uno ha entendido su parte y lo que tiene que hacer. Así que tú, padre, tienes que orar por tus hijos y guiarlos. Tienes que enseñar a tu esposa, como lo dice su palabra. El Señor Jesús amó, se entregó por ella, la cuida y la perfecciona. Así el padre debe de ayudar y ayudar a su esposa, enseñarle. Porque en este mundo caído, nadie te va a enseñar lo que el Señor vino a enseñarnos a nosotros. Y no te van a enseñar el orden. Porque para este mundo es tú y solo tú y nadie más que tú y solamente tú. Ese es lo que dice el mundo. Que tienes que someterte, no puedo. Primero mis deseos, mi individualidad, todo lo que yo quiero para mí. Eso es lo que te enseña el mundo. Y tú y yo debemos ir en contra del mundo. Debemos de enseñarles, padres, cómo se debe de guiar una familia. Madres, debemos de enseñarles a nuestras vecinas, a quien tú conozcas, cómo se debe de guiar a sus hijos. Cuando el padre no está, el esposo ya te enseñó, hermana, cómo debes de orar por tus hijos, cómo debes de enseñarle a tus hijos y llevarlos a la obediencia de Cristo. Esa casa va a ser como una orquesta afinada. Cada uno tiene su parte. Todos tocan armonías diferentes. ¿Han visto las orquestas cuando están cantando? Cuando están tocando, no todos tocan el violín, no todos tocan la guitarrota grande, el cello. No, todos en su lugar. Y es una armonía perfecta. Así es la familia en Cristo, en sujeción firme en Cristo. Es una orquesta que todos están haciendo su trabajo y cuando no está el esposo, pues él está confiado. Porque él ya le enseñó a la esposa cómo debe de guiar su casa y cómo debe de llevar a sus hijos en sujeción. Por eso él está confiado en eso.
Así que nosotros debemos de tener ese ejemplo de nuestro Señor Jesús. Y no debemos de olvidarnos, hermanos. Debemos de entenderlo siempre, cada día, cada momento de nuestras vidas. Amén. Punto número 5. ¿Qué pasa, hermanos? Va pegado con el punto número 4. ¿Qué pasa cuando hay sujeción firme en la familia? Cuando nosotros obedecemos y tenemos esa firmeza que no es fluctuante en nuestra sujeción, hay testimonios poderosos que sin tú predicarle a alguien, la gente te está viendo. En el trabajo, en la escuela, los hijos en la escuela, las mujeres, las hermanas cuando van a la tienda, cuando van a la escuela por sus hijos, donde quiera que ustedes se paren. Hombres, mujeres y jóvenes. Tenemos ese testimonio que podemos dar, porque nos ven. Y aunque tú no des una palabra de evangelismo, están viendo tu vida. Y como vas en contra de este mundo, se acercan y te preguntan, ¿pero qué haces? Es que tú es diferente, es algo diferente. Yo quisiera esa familia, yo quisiera esos hijos, yo quisiera ese esposo, o yo quisiera tener esa vida. Si a alguien le ha tocado que se le acerquen, es el momento, hermanos, hermanas, de presentarles lo que es la firmeza en la sujeción de Cristo, pero en Cristo, no en lo que dice este mundo. Primera de Pedro 3:1 dice que se puede ganar a los incrédulos sin palabras. Si lo hemos leído, dice: asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Pero aquí entramos toda la iglesia. Sin palabras, iglesia, podemos ganar a los incrédulos. Sin palabras puedes ganar a tus familiares. Sin palabras, jóvenes, pueden ganar a sus amigos en la escuela, porque van a ver que ustedes son diferentes. Cuando nosotros nos sujetamos en la familia, pasa que hay paz y armonía. Pasa que nuestras familias, cuando nosotros obedecemos a Dios, el caos de las familias desaparece. Ya no es de que cada uno hace lo que quiere. Yo pues hago lo que yo quiera, y el esposo va a decir, pero vamos a hacer esto. No, tú haz lo que tú quieras, cada quien viva su vida como quiera. O sea, vivimos juntos, pero cada quien tiene su vida. No. En nuestras casas debe de haber paz y armonía, porque cuando nos sujetamos al Señor, la familia es unida en paz y armonía, porque es lo que el Señor quiere, que ya no haya caos en las familias, como lo vemos en el mundo. ¿Cómo vemos las familias ahora, hermanos? ¿Cómo están los hijos perdidos? ¿Cómo están las mujeres llenas de odio, llenas de rencores al esposo? ¿Cómo está el esposo lleno de rencores a la esposa? ¿Cómo están las familias destruidas? ¿Y cómo se ve? En hijos perdidos, en familias destruidas. Y nosotros debemos de entender que debemos de unirnos y debemos de aprender la sujeción firme para que en nuestra casa haya paz y haya armonía. Amén. También cuando nosotros entendemos la sujeción firme en la familia, hermanos, Dios es glorificado en nuestras casas. ¿Sí o no? Dios se glorifica en nuestra casa. El mundo te dice, haz lo que tú quieras, pórtate como tú quieras, es tu vida y nadie tiene por qué pedirte explicaciones. Eso te dice el mundo. Y a veces, que en la iglesia también a veces lo decimos, ay, tú haz lo que tú quieras. Y no debe de ser así. No debemos dejar que eso se meta en la iglesia. El cristiano, tu iglesia y yo, debemos de hacer lo que Dios nos dice para poder glorificar al Señor. Tú y yo debemos ir en contra de lo que dicen allá afuera. Tú y yo debemos de ir en contra para poder glorificar al Señor. Porque en nuestras casas va a ser glorificado nuestro Dios. Y allá afuera, hermanos, es triste que no glorifiquen a Dios. Y que si tú y yo estamos
mal en nuestros hogares, se hable del Señor, se hable de su palabra, se vitupere su nombre. Cuando nosotros no entendemos lo que es la firmeza de esa sujeción a Cristo. Cuando tú y yo no lo entendemos, hacemos que allá afuera su nombre sea blasfemado. Y no debe de ser así, hermano. Debemos de levantar su nombre, debemos de glorificarlo a costa de lo que sea. Si mis hijos no quieren hacer algo, nosotros debemos de glorificar a Dios. Si mi esposo dice, hoy no, tú, mujer, debes decirle, vamos a glorificar a Dios y debemos de levantar su nombre en alto. Que todos vean, dice un canto, que todos vean, levantar a Cristo allá afuera. Porque ahora en este tiempo hay pocos que levantan la voz y levantan ese nombre de nuestro Dios. Y dejan, si escuchan que están hablando mal de Dios, dejan que lo sigan haciendo y se callan para que no sepan que soy cristiano. Y no debe ser así. Debes de levantar la voz para que ellos sepan que hay un Dios todopoderoso que ordena familias, que dejó un orden para que nuestra casa esté llena de armonía y paz. Debemos de glorificar a Dios, hermanos y hermanas, porque nuestra vida depende de Él. Nuestra vida depende de Él. Cuando tú y yo venimos a Él, dijimos adiós mundo, ya no más. Y ahora vengo y me sujeto al Señor. Pero si nosotros desobedecemos, va a venir todo lo contrario. Yo no quiero que mi casa esté toda en caos. Pero si ustedes quieren que sus casas estén en caos, pues no vamos a obedecer su palabra. Pero debemos de entender, hermanos, que la sujeción al Señor glorifica a Dios, ordena nuestras casas, da testimonio allá afuera al incrédulo. Y se siente un orgullo, hermanos, cuando te dicen, ay, es que no sé qué tienes, no sé qué tienes. Y tú puedes decir con ese orgullo, tengo al Rey de Reyes en mi casa y estoy sujeta al Rey de Reyes y mi esposo está sujeto. Y tú puedes hablar y decirles todo lo que enseñan, que la mujer empoderada, que tienes que soltarte y tienes que quitarte el yugo del hombre. Todo eso va en contra de Dios y te va a traer caos a tu vida. Igual manera los varones, cuando no se sujetan al Señor, pues ¿cómo van allá afuera a predicar el evangelio? Igualmente yo sé que a los varones se les acercan otros varones, otros hombres, y les cuentan sus vidas. Y al escuchar su vida desordenada, tienen que tomar ese valor, hermanos, para decirles quién es el que ordena sus vidas, su casa, su familia, sus hijos. Solamente sujetándonos al Señor. Nosotros debemos de entender que debemos de estar llenos cada día del Espíritu Santo. Efesios 5:18, vamos a leerlo juntos, hermanos. Amén. Cuando lo tenga puede decir amén bien fuerte, hermano. Vamos a leerlo todos juntos. Efesios 5:18 dice, en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. La palabra del Señor nos está invitando a ser llenos del Espíritu. ¿Tú estás lleno del Espíritu, hermano? Iglesia del Señor, ¿estás lleno del Espíritu Santo? ¿Te llenas del Espíritu Santo cada día? Porque si no te llenas del Espíritu Santo, no tendrás las fuerzas para poder luchar afuera. Si tú te llenas del Espíritu Santo, te va a dar la fuerza para someterte a la voluntad de Dios. Aunque nos cueste, aunque digamos, yo no quiero, pero si tú estás lleno del Espíritu Santo, eso te va a ayudar a sujetarte, te va a ayudar a estar firme en el Señor, aunque no nos guste. Nosotros cuando nos llenamos del Espíritu Santo, reconocemos
que la sujeción es una señal de madurez, no es de debilidad como lo vimos. Cuando nos sujetamos al Señor llenos del Espíritu Santo, entendemos que ya somos maduros, que no estamos pensando en que somos débiles, que no valemos nada, no. Y tú vas a poder estar firme allá afuera y poder decir, no, es que yo no es por debilidad, no es porque pues me obligaron, no, es por amor a Dios. Estamos dando ese gran ejemplo allá afuera, que los hijos aprenden más con sus ojos y con sus oídos al vernos a nosotros, iglesia, que cuando escuchan allá afuera. Cuando tus hijos ven que tú estás lleno del Espíritu Santo, varón, hermana, cuando tus hijos ven que estás lleno del Espíritu Santo y te sometes y tu sujeción es al Señor en amor, ellos siguen tus pasos, ellos siguen tus pisadas, tu ejemplo, porque dicen, no, es que mi papá está orando, mi mamá está orando. Y se los digo por experiencia, hermanos. Cuando nosotros nos alejamos de Dios, nuestra casa es un caos. Pero cuando nos venimos y nos llenamos del Espíritu Santo cada día, llenarse del Espíritu Santo, esa es la tarea del cristiano cuando viene a Cristo. Ya no te llenes del mundo, llénate de Cristo. Y tú vas a poder guiar a tus hijos. Tú, varón, vas a poder guiar a tu esposa en sujeción al Señor. Y nuestros hijos van a ser vistos allá afuera diferentes, llenos del Espíritu Santo, cuando tú y yo vamos guiados por el Espíritu Santo. Quiero terminar esta tarde. La sujeción con firmeza, iglesia, demuestra una fe activa en ti y en mí. Someternos, como lo veíamos, no es una debilidad. Yo no lo veo como debilidad. Antes sí lo veía así y decía, ay, pues sí, porque es el varón y tiene más fuerza. Y creía las cosas que decían allá afuera. Pero el Señor me ha enseñado que el someterme a Cristo primeramente y en amor a Dios, puedo someterme al orden que Dios ha puesto a mi esposo, al liderazgo. Y no es una debilidad y no es una esclavitud, sino es valentía, iglesia. Es valentía someterse a Dios y decirle a Dios, aquí está mi vida y yo confío en el diseño que has puesto, Señor. Aunque el mundo me diga otra cosa, yo confío en ti y yo me someto a lo que tú dices y ese diseño establecido, yo me someto, Señor, porque yo soy valiente. Y cuando tú haces eso, iglesia, estás honrando a Dios. Estás yendo en contra del mundo que deshonra a Dios. Tú honras a Dios, fortaleces tu hogar, hermano. Cuando te sometes y eres valiente a Dios, estás fortaleciendo tu hogar. Y todos unidos, iglesia, en familia, cuando nos sometemos a Dios, testificamos al mundo quién es Dios, que no está olvidado, que Dios no es obsoleto, que ya se olvidó, no. Nosotros declaramos al mundo que una familia sujeta a Cristo, sujeta a Dios, no se ve derribada y no se cae. Aunque vengan pruebas, dificultades, aunque el mundo venga en contra de ti y se vuelque en contra de tu casa, no se cae, porque su sujeción de esa casa y de esa familia está en Cristo Jesús. Nuestra sujeción está en el Señor. Vamos a ponernos de pie. Y vamos a hacernos esas preguntas, hermanos. ¿De veras honro a Dios? ¿De veras me he sujetado a Dios? ¿De verdad mi hogar está fortalecido? Porque tanto es la costumbre que decimos, sí me sujeto, sí me sujeto. Y en palabras lo decimos, pero en acciones no lo hacemos. Así que si tienes algo que decirle al Señor en esta tarde,
Díselo, hermano, y dile que te ayude, que te llene de su espíritu y que tú quieres una casa firme en esa sujeción para honrar al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Señor, te damos gracias en esta tarde porque has sido bueno, mi Dios. Te pido por mis hermanos, Señor. Llénalos con tu espíritu. Haz casas firmes, Señor, sujetas a ti, Padre Celestial. Que no se nos olvide, Señor, ese gran ejemplo que eres tú, que te humillaste, Señor, hasta lo sumo. Y nos diste ese ejemplo, Señor, de someternos en obediencia y en humildad por amor. Te pedimos, Padre Celestial, que ayudes a mis hermanos. Ayuda a cada uno, Señor, a entender lo que es estar firme, Padre, en esa sujeción a ti, Señor. Y si nos hemos desviado, Señor, perdónanos y tráenos una vez más, Señor. Vuélvenos una vez más a ese camino correcto para demostrarle al mundo que sí se puede tener una familia en sujeción firme y sometida en amor a ti, Señor. Te lo pido, Padre Celestial.